Qué gusto poder estar aquí en la casa de Dios. Amén. Qué buen tiempo en la presencia de Dios. Híjole, de entre los mejores lugares en donde usted pudiera estar en la casa de Dios siempre es un privilegio. No importa la situación, no importa el clima, es un privilegio poder estar aquí adorando y bendiciendo a nuestro Dios. ¿Sí? Ok, vamos a comenzar con la palabra. Y déjame decirle que me costó un poco de trabajo esta vez. Gracias a Dios, Él nos ha bendecido con hombres que se están levantando para predicar la palabra de Dios. Necesitamos mujeres que se levanten, pero hemos sido bendecidos como iglesia. Tenemos diferentes predicadores. Tan es así que el mes pasado ya no me tocó predicar, y luego pareciera que no, pero uno como que se desencancha. Y caso contrario, cuando invito a alguien a predicar, yo no sé si usted sepa, pero los que saben, manejamos series. Pero tenemos que un mes serie, un mes libre y un mes serie. Al mes libre le hemos titulado De Corazón a Corazón. Pero básicamente la idea es que durante este mes podamos estar recibiendo palabra de parte de Dios. Creemos que los hombres que se han levantado para compartir la palabra de Dios tienen un corazón, tienen conocimiento, pero también tienen una relación con Dios, que pueden compartirnos un mensaje que venga de parte de Él. Y cuando yo invito a predicar, muchas veces los invito a predicar en este mes, porque siento que es más fácil, pues porque no hay un tema que te encasille a decir, híjole, tengo que predicar sobre esto, y siento que es más fácil. Bueno, para mí se me complica más. Cuando no tengo claro sobre qué tengo que hablar, se me complica un poquito más. Y muchas veces sí tengo ese sentimiento, esa idea de decir, híjole, tengo que predicar sobre esto, tengo que predicar sobre esto. Esta vez no fue tan fácil. Les soy honesto, esta vez no fue tan fácil. Todavía incluso ayer platicaba con Beri y le digo, mira, traigo algo en la cabeza, pero todavía no siento esa paz como que de compartirlo. Por la semana, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que están trabajando en las redes sociales, en poder llevar el mensaje a más lugares. Ya estamos en Spotify, ya estamos en YouTube. Si usted no nos sigue, síganos. Y los chicos me decían, ¿cuál es el título de la prédica de esta semana? Le dije, no, el título sale como el sábado, y la realidad es que salió el domingo a las 2 de la mañana. Me era complicado. Y luego pareciera que hay veces uno no reconoce la voz. Le decía a Bere, yo no sé si es Dios hablándome acerca de este tema, si es mi carne, y muchas veces hasta la voz del enemigo escucho. Hace algunos meses iniciamos el podcast, ya meses, ¿sí? Y también platicaba con Luis, y a partir de que iniciamos el podcast, ¿cuántos han tenido la oportunidad de escucharlo? Levánteme su mano. Me he sentido bien angustiado. Isaac, que nos está ayudando con eso, me tira carrilla, porque me dice, deberías de hacer videos de lo que te dedicas. Y le digo, le tengo demasiado miedo al hate, le tengo demasiado miedo a la opinión de los demás, y he andado angustiado. Le platicaba al padre, le digo, he andado angustiado. Hay lunes de inicio de semana que acostumbro ir a la fraternidad de pastores, y le decía, tengo miedo de que alguien me diga, ya oímos lo que andas diciendo, y estás tirando casi a las cosas que nosotros practicamos. Tengo miedo de que me veten. Tengo miedo de que publiquen ahí y digan, este loco yo lo conocí antes, ahora me quiere venir a enseñar. Y me pasa mucho, le decía al Paz, que en muchos aspectos tengo el síndrome del impostor, de decir, es que yo no soy la persona adecuada para andar diciendo esto. Es que yo no sé si tengo yo todas las capacidades para andar hablando de estas cosas. No pareciera. Hay gente que se confunde y me puede ver muy seguro, pero tengo mucho el síndrome del impostor. Termino una cosa y digo, híjole, es que no sé si yo fuera el que debiera de estar diciendo estas cosas. En el episodio 3 que acabamos de grabar y que mañana sale,
hablamos acerca de los dones espirituales y teníamos esta plática acerca de cómo en algunos casos hemos visto el exceso de estas prácticas. Como hoy a través de las redes sociales somos muchas veces el blanco de burlas por muchos excesos que se han cometido en estas prácticas de los dones espirituales. Dentro de la misma plática, aunque no nos enfocamos en eso, hablamos de los ministerios que la Biblia enseña: el ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio de evangelista, de pastor, de maestro. Y se me quedó rezumbando en la mente esa idea de los ministerios. Por esas mismas fechas, Magda, que no está porque la acaban de operar y seguros estamos de que nos está viendo, le mandamos saludos a Magda, me dijo: Richie, te quiero recomendar este libro para que lo leas. Y ayer platicaba con Alan y le decía que aparte mi mente es ansiosa y siempre me invento ideas. Digo, ¿por qué me lo habrá querido prestar? ¿Qué me estará queriendo decir? Y empiezo a leer el libro y empieza a hablar de cómo en Estados Unidos sobre todo, pero en la iglesia actualidad, cómo la iglesia cristiana ha sido sacudida por los escándalos que han tocado la vida de los líderes cristianos. Y hablaba de algunas enfermedades que como iglesia estamos padeciendo. Y me gustó mucho porque en los primeros capítulos menciona la enfermedad, pero también menciona la cura. Y la cura de estas enfermedades tenía que ver con los ministerios de la iglesia. El autor decía: vemos una enfermedad en las iglesias de orfandad. No solo en el mundo, vemos una generación que está creciendo sin sus padres. Pareciera que en la iglesia también hay falta de padres espirituales. Gente de la cual puedas recibir un buen consejo, gente de la cual puedas recibir dirección para tu vida. No estoy hablando de control, estoy hablando de recibir un buen consejo. Y el autor decía que la cura para esto era el ministerio apostólico. No los apóstoles que conocemos en esta era, ¿no? de andar en jets privados. No, el ministerio apostólico real, de ser un Pablo para un Timoteo. Y hablaba así de diferentes enfermedades y cómo la cura para cada enfermedad era poder tener activo dentro de la iglesia el ministerio o uno de los 5 ministerios los cuales Dios encomendó a su iglesia para la edificación de la iglesia. Pero el libro decía que Dios está levantando un remanente dentro de la iglesia cristiana para ser ejemplo de integridad y de transparencia. Hace unas semanas Marco me recomendó un podcast que yo escucho mucho y que por algún tiempo lo había dejado de escuchar. Y el podcast me pareció bien bueno, ese episodio se lo recomendé a Samuel, pero me volvió a enganchar con el podcast y la siguiente semana compartió una palabra que me voló la cabeza. Y es mucho de lo que te quiero hablar hoy, porque mientras preparaba este tema y traía esas 3 cosas en la mente, recordar eso fue la señal como para decir: necesito hablar de eso. Y quiero iniciar contándote la historia de, yo no sé si tú lo conocías, este hombre llamado Major Gardner. ¿Alguien había escuchado hablar de él, Arnold? Major Gardner fue el primer niño predicador. Durante algún tiempo se pusieron famosos los niños predicadores. Yo no sé si usted ha visto ahí un video de YouTube de un niño como de Guatemala o Honduras que habla, y usted no viene del chango, algo así dice el niño, pero bien emocionado. Bueno, uno de los primeros niños predicadores fue este hombre, Major Gardner, famosísimo en los años 50. Llegó a hacer campañas de sanidad. Bueno, a los 5 años casó a un matrimonio. Esto es en los años 50, pero en los años 70 reveló un documental en donde dijo cómo todo era un montaje. Sus papás le habían enseñado y él había aprendido a manipular la fe de las personas.
para ganar dinero y ganar fama. Y está muy interesante. Si usted tiene oportunidad, el documental está en YouTube, así se llama, Marjo. Y muy interesante porque él cuenta cómo a través de una serie de abusos de sus padres fue enseñado a manipular a las personas para conseguir dinero. Y cuenta cómo su mamá lo sumergía en agua y lo ahogaba y luego le ponía la almohada en la cabeza y todo eso para que los golpes no se notaran, para que los abusos no se notaran, porque al día siguiente tenía que dar una conferencia. Iba a diferentes iglesias a hacer cruzadas y tenían tan instrumentalizada la manera en cómo estafaban que cuando él iba a una congregación, la mamá se sentaba en los primeros lugares. Y si la mamá gritaba ¡Gloria a Dios!, Marjo sabía que iba muy lento en su predicación. Si la mamá gritaba ¡Aleluya!, Marjo sabía que ya estaba la gente en el punto que la necesitaba y era momento de pedir la ofrenda. Fíjese, y todo lo revela el joven. Sucedió lo que era inevitable. Creció este niño y ¿qué cree usted que pasó? Terminó abandonando la fe. Terminó dejando el cristianismo, alejándose de sus padres y se fue a probar suerte a Hollywood, donde no obtuvo quizás los resultados que él quería, 2 o 3 papelillos secundarios. Pero él cuenta que en una fiesta conoce a un productor y este productor le empieza a contar su historia y le empieza a decir cómo él vivió desde niño, cómo su madre le hacía. Y el productor, después de escucharlo, le dice: híjole, qué lástima, cómo me hubiera gustado estar ahí para documentar todo eso. Y Marjo le dice: ¿no es demasiado tarde? A los cristianos les encantan las historias de los hijos pródigos y arman todo un show para él regresar a las iglesias cristianas y empieza a capacitar a los camarógrafos y empieza a tener pláticas con ellos, con el director, con los camarógrafos, y a decirles: miren, vamos a hacer esto, voy a decir esto, cuando yo ya me acerque y a decirle a alguien en el nombre de Jesús, se va a caer, ya estate listo con la toma, porque esto sucede. Y dentro de esas cruzadas él vendía pañuelos. Lo puedes ver, es más, te motivo a que lo veas. Está en YouTube este documental y se ve cómo él está contando todo esto. Y dentro de las cruzadas vendía pañuelos y decía: este pañuelo puede sanar la drogadicción de tu hijo si tienes fe. Pero ¿quién tiene $10 para ofrendar? Y juntaba sus botecitos. Y dentro del mismo documental se ve cómo al final de cada cruzada se ponía en su cama y tiraba los cestos a contar el dinero y decía: hoy no estuvo tan bien. Es impresionante, familia, este documental, y tan triste a la vez. He titulado a esta enseñanza: Un Dios a mi medida. El peligro de fabricar una fe cómoda pero vacía. Hoy vivimos en un mundo, iglesia, en donde tenemos demasiado acceso a cosas espirituales, a cosas cristianas. Hoy tenemos acceso a escuchar muchas voces, muchas ideas. Sin embargo, también hay mucha confusión. Podemos hablar acerca de Dios, podemos saber de Él, pero eso no siempre significa que estamos caminando con Él. Y Dios nunca ha buscado una relación superficial con nosotros. Desde el principio de la creación, el deseo de Dios es vivir en una comunión y en una intimidad con el ser humano. Ser una parte real en nuestras vidas.
Dios nunca estuvo buscando una religión. Dios siempre ha estado interesado en una relación con nosotros, en tener nuestro corazón, en que tú puedas saber que tenemos un Dios de verdad. Vamos a leer un pasaje que nos confronta con esta realidad. Es una historia que está en la Escritura y que vamos a ver qué sucede cuando hay confusión y distorsión. ¿Está listo? Esa fue mi introducción. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señora, habla a tu iglesia, Dios. Padre, que la palabra que vamos a escuchar pueda ser una palabra que desafíe nuestras vidas, que traiga dirección, Señor, que confronte lo que tenga que ser confrontado, Señor, que nos invite a examinar nuestras vidas, nuestra relación contigo, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer Jueces, capítulo 17. Voy a leer versículos del 1 al 13. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Y dice así: en la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías, quien dijo a su madre: con respecto a los 1000 siclos de plata que te robaron y sobre los cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo te la robé. Su madre dijo: que el Señor te bendiga, hijo mío. Cuando Micaías devolvió a su madre los 1000 siclos de plata, ella dijo: solemnemente consagro mi plata al Señor, para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues te la devuelvo. Cuando él le devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 siclos de plata y se los dio a un platero, quien hizo con eso una imagen tallada y un ídolo de fundición, que fueron puestos en la casa de Micaías. Este Micaías tenía un santuario, hizo un efod y algunos ídolos familiares, y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Un joven levita que vivía como extranjero en Belén de Judá salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir. En el curso de su viaje llegó a la casa de Micaías en la región montañosa de Efraín. ¿De dónde vienes?, preguntó Micaías. Soy levita de Belén de Judá, contestó él, y estoy buscando un lugar donde vivir. Vive conmigo, le propuso Micaías, y sé mi padre y sacerdote. Yo te daré 10 siclos de plata al año, además de ropa y comida. El joven levita aceptó quedarse a vivir con él y fue para Micaías como uno de sus hijos. Luego Micaías invistió al levita, y así el joven se convirtió en su sacerdote y vivió en su casa. Y Micaías dijo: ahora sé que el Señor me hará prosperar, porque tengo a un levita como sacerdote. Fíjate qué historia, Yo no sé si tú prestaste atención a los detalles. Es una historia que está así oculta en el libro de Jueces, y muchas veces la podemos leer y pasar por alto todos los detalles y todas las verdades que enseña esta historia, muy importantes y muy gruesas en cuanto a lo que enseñan acerca de la forma de Micaías. No nos dice el contexto, si tú te vas atrás no dice qué pasó, pero se da a entender, ¿no?, que Micaías le roba un dinero a su madre. La madre habla una maldición para el que le robó el dinero, y en aquel tiempo tenían en mucha estima las palabras que un padre o que una persona de autoridad pudiera proferir, ya sea de bendición o maldición. Eran consideradas con mucha importancia.
Y Micaías escucha esta maldición que la madre profiere y se asusta. Y entonces dice, no, ¿sabes qué? Mejor le regreso el dinero a mi mamá. La mamá se alegra de que Micaías haya regresado el dinero y dice, voy a consagrar esto al Señor. Y se lo da a Micaías para que lo consagre. Y fíjate qué interesante, dice que lo consagran al Señor, pero después ¿qué hacen con él? Un ídolo. A ver, se lo consagran al Señor, pero con ese mismo dinero que consagraron al Señor, se lo dan a un platero para que les fabrique un ídolo. Qué interesante y qué historia para poder aprender, familia. La Biblia está llena de historias que nos bendicen, pero que también están puestas ahí para darnos una alerta y que podamos aprender de las vivencias de otras personas para tú y yo no cometer los mismos errores. Hay una frase que me encanta que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y la Biblia es una serie de relatos que pudieran estar ahí para que tú y yo no repitamos la historia. Y quiero rescatar 3 puntos de estos 13 versículos que leí, que nos pueden servir a ti y a mí como una advertencia para no fabricar un ídolo y un Dios a nuestra medida. Porque quizás tú y yo venimos a lugares como estos, quizás tú y yo cantamos cantos y nos gozamos en cantos como los que acabamos de tener, pero pudiera ser que estemos adorando un Dios a nuestra medida. Quizás tú y yo pudiéramos pensar que tenemos una relación con Dios, pero pudiera ser que ese Dios es un ídolo hecho a tu medida. El dinero lo consagraron para el Señor, pero después hicieron un ídolo con eso que habían consagrado. La primera cosa que podemos aprender es que hay un peligro para ti y para mí de vivir una religiosidad, pero sin obediencia. Lo consagraron a Jehová, dice otra versión, pero para hacer una imagen tallada. Micaías usaba el nombre de Dios, pero para hacer un ídolo. Parecía muy espiritual, pero estaba desobedeciendo principios que estaban en la palabra de Dios. Había un mandamiento específico acerca de no hacerte ídolos a imagen y semejanza. La historia de Micaías y este pasaje representa una fe, pero sin obediencia, donde invocamos a Dios, pero ignoramos su palabra, familia. ¿Y cuántos de nosotros no pudiéramos estar cometiendo el mismo error que Micaías? Venir, cantar, orar, servir, pero vivir una vida continua sin arrepentimiento. Vivir una vida apartada y en desobediencia a los principios y a las verdades que Dios enseña en su palabra, deliberadamente. ¿Cuántos cristianos hemos escuchado que dicen: es que yo siento paz, como justificación para decisiones que claramente van en contra de lo que la Biblia enseña? Yo he escuchado historias de pastores: es que me pidieron ir a orar para bendecir un bar. Hay gente que dice: Dios conoce mi corazón, y se oye muy espiritual, pero es una excusa para vivir
en su pecado, sin intención de cambiar. ¿Cuántos se acuerdan cuál es la visión para este 2025 aquí en la montaña? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Dicen que en abril, a partir del cuarto mes, la emoción con la que iniciamos el año en deseos, propósitos de año nuevo, ya a partir de abril ya empieza el declive. A algunos ya se les olvidó. ¿Se acuerdan cuál es la visión para este 2025 como iglesia? Mayor compromiso. Dios desea tener una relación con nosotros, no de un cristiano de domingo, no de un cristiano que solo viene a un lugar como estos a vivir una fe quizás vacía. Dios está interesado en fomentar con nosotros una relación real, de mayor compromiso. Y por eso esta historia, como la de Micaías, para que tú y yo podamos examinarla y ver quizás si no estamos viviendo una religión, pero sin obediencia. Hoy es muy fácil fingir ser cristiano. Mire, si en los años 50 que sucedió la historia de Margot Kotner, tuvieron que pasar 20 años para hacer ese documental y que se supiera, y no todo el mundo lo sabe porque en ese tiempo pues no se tenía tanto acceso. De hecho, para poder ahora verlo, tuvieron que recuperar una cinta que estaba en un museo de cine, un VHS, y ahora subirlo a las redes sociales. Pero hoy es muy fácil vivir vidas de apariencias cristianas. Hijo, si algo nos han enseñado, familia, las redes sociales, es que se puede vivir una vida de apariencias. Y el cristianismo no es la excepción. Vivimos en la era en donde más se puede aparentar, y es fácil aparentar ser cristiano. Es fácil venir, levantar nuestras manos. Es fácil decir Dios te bendiga. Pero Dios está buscando una relación mayor con nosotros. Hay gente que cree que su vida está bien con Dios. Puede venir cada domingo a la iglesia y no hay perdón en su corazón. No hay humildad. No hay transformación en su vida espiritual. Y esa no es la vida a la cual Jesús nos ha llamado. No fue para eso, para lo que Jesús vino a morir y dar su sangre por nosotros. Aparentar que somos cristianos por religiosidad, pero estar fallando flagrantemente en ordenanzas que Dios sí mandó que tú y yo cumpliéramos. Tú puedes estar aquí sentado escuchándome, puedes estar aquí hablando y cantando las alabanzas que cantando, levantando manos y al final diezmar y ofrendar, y tener un resentimiento contra alguien de aquí mismo que no puedes perdonar. Y la Biblia dice que eso va en contra. Jesús dijo: si tienes algo contra tu hermano y vienes, deja tu ofrenda, ve y ponte a cuentas con tu hermano. Y ahora sí, ven y preséntate. Pero hoy se nos ha hecho tan fácil vivir vidas de apariencia. Y nos hemos hecho un Dios a nuestra medida que no confronte nuestra manera de vivir. Hay gente que sabe que está viviendo una vida desordenada, una vida que no le agrada a Dios. Y aún así venir y aparentar que todo está bien. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21:
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Escuchaba a un autor, y tiene un libro que tenemos aquí en la librería, que habla acerca del cristiano ateo. Y decía, ¿quién es ese cristiano ateo? Quien dice creer en Dios, pero vive como si no existiera. Y hoy estamos plagados de una generación de cristianos ateos. Decimos con nuestra boca que creemos en Dios, pero vivimos negando su existencia. Mire, le decía a Bere que luego es difícil escuchar qué voz te está hablando. Yo sentía de parte de Dios compartir esto, porque yo estoy seguro que Dios nos quiere llamar a una vida de más compromiso. Pero escuchaba una voz en mi cabeza que me decía, es que esto no es de aménes, Ricardo. Es que la gente va a pensar que los estás regañando. Diles algo más bonito, algo más esperanzador. Y luego me acordaba de mis tiempos, Beto. Decía, es que ya quieres volver a ser el Ricardo regañón. Le decía, a ver, siento que como que no es la palabra. Y le decía, pero no sé si es Dios el que me dice, no compartas eso. Es el enemigo, no queriendo que usted viva una vida de mayor compromiso a la cual Dios nos llamó. Isaías 29, capítulo 13. Fíjate lo que les dice el profeta. El Señor dice, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Hoy usamos el nombre de Dios, pero no su voluntad. Hoy hay mucha espiritualidad, pero hay poca santidad. Y hoy a la santidad o a vivir una vida más radical para Dios le llamamos, ay, no seas tan religioso. Hemos hecho una cultura de fingir tanto, de apariencias, que ahora querer vivir una vida radical, una vida de compromiso para el Señor, decimos, no, espérate, no seas tan religiosote. Hoy hay mucha emoción, pero poca obediencia. Continúo con la historia. Dice la historia que después de que hacen este ídolo y de que Micaías nombra a uno de sus hijos sacerdote, yo no sé si usted ya se percató, pero eso estaba prohibido. ¿Se acuerda que solo quienes podrían ser sacerdotes? ¿Quién? Los levitas, los de la tribu de Leví. Entonces, Micaías no solo consagra este dinero al Señor, pero desobedece sus mandamientos y se crea una figura de plata, un ídolo a su medida. Pero nombra a uno de sus hijos como sacerdote y dice la Escritura que empieza a ser un santuario ahí en su casa. Y pareciera como que empieza a hacer culto ahí en su casa. Eso estaba prohibido, familia. Y por lo que se ve, por el cómo consagró ese dinero a Jehová, Micaías tenían conocimiento de Dios, pero querían hacer un Dios a su medida. Pero después dice la Escritura que por ahí pasa un levita y les toca y le dicen, ¿quién eres? Soy un levita, vengo de Belén de Judá. Y Micaías se le prende el foco. Le dice, ya sé, yo te contrato, te ofrezco tanto de plata, vestido, comida y un techo seguro. ¿Y sabes qué hace este levita? Que había crecido conociendo la ley del Señor, conociendo las ordenanzas del Señor, que sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal para seguir en el pueblo de Dios, para poder honrar al Dios de Israel. ¿Sabes qué hace este levita?
acepto. Qué peligroso, familia, cuando vivimos y cuando tenemos un Dios a nuestra medida que no confronta nuestras vidas. Porque una fe utilitaria como la de Micaías, lo que termina atrayendo son alianzas peligrosas. Este levita representa a quien tiene como conocimiento, pero no lo utiliza, o lo utiliza para su conveniencia. Dios no envió a ese levita a ese lugar, fue ahí buscando su comodidad. Y aceptó participar de un altar falso a cambio de techo, salario y ropa. Porque donde hay idolatría y una fe utilitaria, siempre va a haber gente dispuesta a acomodarse con ese tipo de personas. Y el llamado, familia, es a que podamos examinar nuestro corazón. Ayer platicaba con Alan en la noche y le decía, estábamos hablando acerca de diferentes cuestiones doctrinales, y yo le decía, ten cuidado, Alan, y te doy un consejo que yo recibí de alguien. Ten cuidado de solo escuchar a gente que piensa igual que tú. Eso en cuestiones doctrinales, porque te cierras a la oportunidad de escuchar otros puntos de vista que quizás tú no habías considerado. Ten cuidado, familia, de estarte juntando con personas que solo te dan por tu lado, por conveniencia. Mire, yo conozco a muchas personas de que no, es que ¿cómo le voy a decir la verdad? Yo sé que está mal lo que está haciendo, pero es que si le digo voy a perder los beneficios que estoy obteniendo. Y en esta historia tú puedes ser Micaías o tú puedes ser el levita. Tú puedes ser ese amigo que sabe lo que es correcto y no se lo dices porque te conviene mantener esa amistad. Y esa alianza es peligrosa. Pero también puedes ser Micaías y de solo estar buscando personas que apapachen tu pecado, que no lo confronten, ya sea por miedo o por conveniencia. Y Dios nos está llamando a una vida de mayor compromiso, familia. Yo les decía que ahora que estamos lanzándonos en los podcasts, yo tengo miedo. Yo tengo miedo de que algún día, por decir la verdad, gente me deje de hablar, me cierren las puertas en la fraternidad de pastores. Estoy tomando la actitud de levita. Nadie estamos exentos de poder actuar como este levita o como Micaías. Tú sabes la persona que te dice tus verdades. Tú sabes quién es ese amigo que siempre te dice tus verdades. Y tú sabes que cuando estás mal, esa es la persona que casi menos buscas. Porque tú lo que necesitas o lo que estás buscando son alianzas peligrosas. Gente que no te confronte con la manera que estás viviendo. Hay un peligro que desde estos púlpitos se predique solo lo que vende para mantener a la gente, pero no lo que transforma, por miedo a perder. Hay gente que prefiere predicadores cómodos antes que pastores bíblicos. Muchas veces gente que decimos que son nuestros mentores espirituales, lo único que son cómplices, como este levita con título espiritual, pero cómplices de la vida que estamos viviendo que no agrada a Dios.
Gente como Marjó existen porque hay gente que los consume. No hemos acabado con este tipo de predicadores, con este tipo de gente que vive en una vida falsificada. ¿Y sabe por qué no hemos podido acabar con ese tipo de personas y ese tipo de líderes? Porque hay gente que los consume. Porque para que haya un Micaías tiene que haber un levita perverso que se preste a apapachar ese tipo de vida. Pablo le da este consejo a Timoteo. Llegará el tiempo, Timoteo, en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Hoy vivimos en esa generación. Hoy tenemos demasiado acceso a predicadores diferentes. Si no te gusta lo que dice tal persona, no porque no sea bíblico, sino porque te está desafiando a vivir una vida que agrade a Dios, busco algo que mejor me apapache y yo pueda seguir de la manera en la que estoy actuando. El profeta Jeremías le dijo a Israel: los profetas profieren mentiras, los sacerdotes gobiernan a su antojo y mi pueblo tan campante. Qué palabras, ¿no? ¿Y cuántos saben que muchas de esas cosas las estamos viviendo ahora? Examina tus amistades, familia. Examina de qué personas te estás rodeando. Examina si tú ya entraste en esto de las alianzas peligrosas, de solo rodearte de gente que apapache tu pecado, tu forma de vivir que no agrada a Dios. Estas historias están para desafiarnos a no cometer los mismos errores que Micaías. Tienes personas que te confrontan con la manera que estás viviendo, o gente que solo te aplaude. ¿Estás siguiendo a personas con integridad? ¿O que está bien así? Juan Calvino decía que nuestro corazón por naturaleza es idólatra. Vivimos en esa lucha constante porque nuestro corazón constantemente quiere crearse ídolos a su medida. Y vamos a buscar relacionarnos con gente que se acople a ese estilo de vida, que no nos confronte. Mientras ayer preparaba esta predicación, mis hijos estaban viendo la película de Harry Potter, la primer capítulo. Y no sé si usted piensa que es pecado Harry Potter, ¿verdad? Pero mis hijos la vieron. Y hay una frase que la estaba escuchando y dije: esta es para mi prédica. Ya ven que Harry Potter, bueno, si usted la ha visto y es pecador como yo, en una Harry Potter se esconde para ir a descubrir lo que está pasando, y en ese tiempo en la escuela los premiaban, y ya al final que termina casi va a terminar la película, Dumbledore da premios por tu valor, por tu integridad. Y a uno de ellos le dijo algo que hasta lo anoté, porque la frase se me hizo muy poderosa, porque un amigo confronta a Harry y le dice Albus Dumbledore, le dice: 20 puntos para ti, porque se necesita valor para enfrentar a los enemigos, pero se necesita mucho más valor para enfrentar a los amigos. Y Dios nos ha llamado a esa vida de valentía, de tener el valor de poder enfrentar a nuestros amigos, de que si tú sabes que algo no es correcto, puedas ir con alguien en amor y decirle:
no está bien lo que estás haciendo. No está bien lo que estás haciendo. Y número 3, si me ayudan los de la alabanza. Después de que contrata a levita y pues empiezan ahí a tener sus cultos, Micaías se emociona y dice: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Desgraciado, ¿no sabes que todo lo que estás haciendo está mal? Pero Micaías se había hecho un ídolo a su medida. Micaías había fabricado a un Dios a su medida. Y quizás estas palabras que dice Micaías nos revela un poco de su corazón. Ahora sé que Jehová me hará prosperar. Quizás lo único que le interesaba a Micaías era que Dios lo prosperara. Micaías buscaba a Dios como un amuleto, un Dios que pudiera bendecir su vida, pero que no tenga yo que rendirme ante lo que Él pide. Sí, tengo conocimiento y tengo mi Biblia en la boca, porque digo que voy a consagrar esto para Dios, pero a la misma vez tengo un ídolo en mi habitación. Yo voy a hacer esto porque sé que voy a obtener esto otro de Dios. Y miren, no me malentiendan, no está mal. La mayoría de nosotros llegamos a iglesias cristianas con una fe de este tipo, utilitaria. Venimos a Dios porque necesitábamos que Dios actuara en tal necesidad. Venimos a Dios porque necesitábamos un milagro, quizás una provisión económica, quizás que metiera su mano en nuestro matrimonio, quizás que metiera su mano y trajera sanidad sobre alguno de nuestros familiares. No está mal, familia. El problema está cuando te quedas atorado ahí y toda tu fe gira en torno a ese eje, una fe utilitaria. Voy a servir porque Dios me va a bendecir. Como si el servicio fuera un trueque. Lucas, el Señor Jesús, hablando en el Evangelio de Lucas, dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? La de todo. Y después Proverbios capítulo 16 versículo 2 dice: todos los caminos del ser humano son limpios a sus ojos, pero las intenciones las juzga Dios. Quizás tú pienses que estás engañando a Dios. Quizás muchos de los que estamos aquí podamos pensar que estamos engañando a Dios, porque engañamos a las personas que están a nuestro alrededor. Pero es bien fácil, te lo vuelvo a repetir, es bien fácil vivir una vida cristiana de apariencias, más en esta época, es facilísimo. No te creas que tienes mucho crédito. Es fácil engañarnos. Pero hay dos cosas importantísimas. Número uno, no te puedes engañar a ti mismo. Tú sabes que quizás tu fe no es tan real. Tú sabes que quizás lo que estás viviendo no es una vida espiritual verdadera, es una vida de apariencias. Pero lo más importante, no puedes engañar a Dios, familia. Y Dios está llamándonos a una vida de mayor compromiso. No está mal si tú llegaste, y no está mal si sigues seguimos ocupando esa fe. Dios, necesito que me ayudes con esto.
pero necesitamos madurar. Necesitamos avanzar en nuestro conocimiento de Dios, porque una fe así es una fe muy frágil. Es una fe que se quiebra cuando vienen los problemas. Es una fe que no entendemos por qué pasa lo que le pasa a Job. Porque yo pienso que si tengo a Dios todo me tiene que ir bien, porque he hecho un Dios a mi medida, un Dios del cual yo me puedo beneficiar. Una fe que usa a Dios para obtener lo que quiero, pero bajo mis propios términos. Pero termina siendo una fe frágil, una fe superficial y centrada en el yo. No hay madurez en esa fe, familia. No hay transformación. Y Dios está interesado en transformar nuestras vidas. No hay profundidad, y Dios está interesado en ir más profundo en nuestra relación con Él. Nos puede estar pasando de vivir lo que vivieron la gente que acudía con Marjó. Estar buscando sanidad, emociones y milagros, y Él se los dio, pero era mentira. Queremos que Dios bendiga nuestros planes, pero no estamos dispuestos a rendir nuestras decisiones. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Qué Dios estamos adorando? Quiero que te lleves esa pregunta que te desafíe. ¿Qué Dios estamos adorando? ¿Qué Dios estás adorando? ¿Estás adorando un Dios a tu medida? ¿Con una fe vacía? ¿O estás adorando al Dios verdadero? ¿Qué Dios estás adorando? Fíjate lo que dijo Jesús hablando con la mujer samaritana. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios está esperando en esta generación una generación de adoradores que le busquen en espíritu, pero en verdad. No solo que, como dice el profeta Isaías, no solo que con sus labios me honren, pero su corazón esté lejos de mí. Dios está buscando cristianos verdaderos. Vivimos en la generación de lo superficial, de lo ficticio, de lo que se puede fingir. Pero Dios es eterno, y Dios está buscando una generación de adoradores en espíritu y en verdad, cristianos reales. Y dije sí, amén, al libro que me prestó Magda, de que Dios está siempre guardando un remanente que muestre una manera de vivir en integridad y transparencia. El apóstol Juan hace una advertencia y les dice: queridos hijos, apártense de los ídolos. Ay no, yo no tengo ídolos en mi casa. Ay no, yo hace tiempo quebré todo eso. Ay no, Dios nos guarde. A lo mejor el ídolo sigue en tu corazón. A lo mejor has hecho de esto un ídolo. Y el consejo de parte de Dios es: guárdense de los ídolos, hijitos. Y mire, no vengo aquí creyéndome superior. Todos hemos hecho en alguna vez un ídolo, un Dios a nuestra medida. Todos hemos querido en alguna manera controlar a Dios o usarlo para nuestros fines. Pero si algo hemos aprendido, venimos de Semana Santa, si algo aprendimos es que Jesús vino a rescatarnos de esa manera de vivir. Jesús no vino a morir para darnos una vida cómoda, sino una vida transformada. Él dio su vida por ti y por mí, para que tú y yo podamos rendir
nuestras vidas a Él. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y si hoy puedes decir como el salmista: examíname, oh Dios. Y te invito a hacer esta oración y decirle, como David le decía: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Examíname, Dios, y ve si en mi caminar he hecho de ti un Dios a mi medida, un Dios que puedo controlar, un Dios al cual puedo adorar, pero sin que me exija cambios en mi forma de vivir. Un Dios al cual yo pueda levantar manos, pero sin que mi vida sea transformada para agradarte. Examina, Dios, mi corazón y cámbiame. Crea en mí, oh Dios, un corazón recto. Porque todo, Señor, todo lo que somos, te lo debemos a ti, Dios. Porque los ídolos no pudieron hacer nada y no pueden hacer nada, Señor. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podamos obtener, te lo debemos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús.